Una pareja se había mudado a una casa nueva. Habían transcurrido 2 semanas y en un día festivo tuvieron oportunidad de descanso y no fueron a trabajar. Ese día pretendían levantarse tarde, pero escucharon en la parte de arriba ligeros pasos, mismos que corrían de un lado a otro. Pensando que quizás era el perro, el hombre se levantó para sacarlo, pero este se encontraba echado en sus pies. El hombre estaba algo extrañado, por lo que fue a ver qué era lo que ocasionaba el ruido. No pudo notar nada raro. La habitación estaba completamente vacía, porque aún no la convertían en la recámara de su agrado. Después de prepararse un café, se sentó a ver televisión. Puso la taza en la mesa de al lado, pero cuando quiso volver a tomarla, ya no estaba. Pensando que tal vez la había olvidado en la cocina, quiso levantarse para ir por ella. Pero la sorpresa es que la taza estaba ahí nuevamente, y esta se encontraba vacía. Volteó a ver para todos lados porque escuchaba unas risas y cuchicheos, como si alguien estuviera escondido mientras observaba la broma. Empezó a buscar nuevamente por la casa, pero como no tenía mucho en dónde buscar, terminó rápidamente. El hombre seguía escuchando risas. Además veía por las ventanas como si alguien se asomara desde fuera. Estaba tan molesto por la situación, que salió de la casa a reprender a quienes creía los hijos de sus vecinos, mismos que había pensado que se habían metido a jugar a la casa. Cuando salió se encontró con un señor que le explicó que aquel predio en el que ahora vivía fue una de las tantas escuelas que quedaron inservibles después del terremoto del 85, el más destructivo en la historia de la Ciudad de México. En dicho terremoto murieron más de 10,000 personas, en su mayoría niños, que sin darse cuenta de lo que había sucedido con ellos, quedaron plasmados sus espíritus en el lugar, llenándolo de risas, de juegos y bromas inocentes. El vecino aseguró que el alboroto llega a ser tal cual parece que viven dentro de esa escuela en sus mejores tiempos. También mencionó que esos eventos solo sucedían en horas de clases, por lo cual tendrían que presenciar el suceso cuando tuvieran descanso entre semanas. A la fecha algunos de esos planteles educativos fueron puestos en pie nuevamente. Se dice que se pueden ver continuamente pequeños niños translúcidos que desaparecen entre las paredes o pasan corriendo de un lado a otro, como si estuvieran buscando la manera de asistir a clases, aún después de estar muertos. Por el evento ocurrido, todos aquellos lugares fueron convertidos en algo más. Conservan aquella alegría, siendo los niños los causantes de bromas a las personas que laboran o habitan en ellos. Mi nombre es Roberto Sáenz y les comparto una experiencia muy fuerte que nos tocó vivir hace ya varios años. Eran como las 2:30 de la mañana, me estaba despidiendo de una fiesta con unos amigos. En ese entonces ni mis amigos ni yo teníamos vehículo. Decidimos enfilarnos a caminar rumbo a la casa, pues varios vivíamos en la misma colonia. En ese entonces todavía era posible que saliendo de una fiesta ya tarde, te fueras caminando a tu casa. Lo digo porque ahora actualmente hay mucha inseguridad y esto es casi imposible en Tampico. En esa ocasión en particular era una noche fresca. Al día siguiente se suponía que iba a entrar incluso un norte, pues incluso había mucha bruma o neblina en la calle. Vivíamos en ese entonces en la colonia Bellavista y veníamos de un antro del centro. Nos venimos caminando por la calle de Diario de Tampico, ahora conocida como Milenio. Éramos 4 amigos, pero uno de ellos vivía atrás del Diario en unos apartamentos, por lo que ya no le tocó vivir lo que los demás vimos esa noche. Llegando a la prepa Cedillo y entre secundaria número 1 de Tampico, nos encontramos en una zona poco iluminada, y en medio de esas 2 escuelas hay un pasillo que sale a la calle de atrás. Caminábamos rumbo a Artel Hidalgo, y al pasar por ahí entre las 2 escuelas, nos chistaron. Volteamos a ver a nuestro lado izquierdo y vimos sentada a una mujer. Esta estaba vestida toda de blanco y sus vestidos parecían sobresalir de la oscuridad. Mis amigos y yo nos la quedamos viendo e incluso bromeamos al respecto. Nos decíamos uno al otro que nos estaba hablando una loca y cosas por el estilo. Nos íbamos riendo y cuando llegamos a la calle del auditorio,
nos vuelven a chistar. Volteamos nuevamente hacia nuestro lado izquierdo por inercia, el cual se encontraba muy oscuro. No sabíamos muy bien de dónde había venido el sonido, pero para nuestra sorpresa, la vimos nuevamente. Era la misma mujer de blanco sentada en la banqueta. Se nos erizó el pellejo y corrimos deprisa. Habíamos dejado de vacilar porque nos habíamos espantado bastante por la impresión. Llegamos corriendo a Artel Hidalgo y de ahí dimos la vuelta a la izquierda a Bellavista. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Apenas si pasaba alguno que otro carro por la avenida. Empezamos a caminar nuevamente y ya cerca de ahí se quedó otro amigo. Mi otro amigo con el que venía vivía a la siguiente cuadra. Yo era el que vivía más lejos de los 4. Llegando al parque frente al Instituto Anglo, y ya cuando se quedó mi último amigo, me dio mucho miedo. Sabía que no iba solo y corrí. Se me ocurrió pasar por el parque para no rodear, y aunque había luz, había bastantes zonas oscuras y con bruma. Cuando ya iba a la mitad me chistaron nuevamente. Solo vi a alguien que estaba sentado en una de las bancas. No quise ni pude voltear, porque sentía que ahora sí le vería el rostro, y sabía que no sería algo bueno. Solo salí corriendo de ahí a todo lo que pude. Llegué muy alterado a la casa. Abría con miedo pues ya estaban todos dormidos. Volteaba para atrás y como de mi casa se ve el parque, veo que en la banca ya no estaba la sombra, que por un lado, algo o alguien venía hacia mí. De los nervios y el miedo se me cayeron las llaves. No sabía qué hacer en ese momento. El pánico me había invadido por completo. Por fin logré entrar a la casa y encendí todas las luces de mi cuarto. Tenía la sensación de que estaba por la ventana observándome. Estaba muerto del miedo. Esa noche dejé las luces encendidas y me asomaba por la ventana de vez en cuando. No pude cerrar los ojos toda la noche por el miedo. Es horrible esa sensación de miedo a lo desconocido. En ese entonces apenas estaban empezando a salir los celulares, pero salían muy caros. Al día siguiente fui a ver a mis amigos y les conté todo lo que me había pasado. Uno de ellos me dijo que escuchó a su perro ladrar en la noche. Cuando se fue a asomar, vio que alguien estaba sentado en su casa en una parte oscura, viendo directamente a su cuarto. El otro de mis amigos incluso despertó a su mamá porque no soportó el miedo que sentía. Decía que algo estaba fuera de la puerta de su casa. Esta fue una experiencia muy fuerte y nunca supimos qué fue lo que vimos. Pero lo que sí sabemos es que era algo sobrenatural, pues se sentía una energía muy fuerte y maligna. Les contaré que en la casa de mi abuela siempre han espantado. Tanto mis propios abuelos como mis tíos, mi madre, primos y hermanos hemos visto cosas que no son normales. Hace aproximadamente como 7 o 6 años atrás, yo tenía unos 10 o 11 años. Estaba en la casa de mi abuela y a mi hermano mayor, quien tendría como 17 años en ese tiempo, le habían comprado un celular nuevo. En ese entonces era un Xperia. Un día me lo prestó y como yo desde siempre he sido fan de las artes, me puse a tomar fotografías por toda la casa de mi abuela. Sí, ya sé lo que dirán, un niño tomando fotos amateurs en una casa antigua. Recorrí toda la casa tomando fotos. Cuando revisé las fotos me di cuenta de varias cosas. Primero tomé una foto en la entrada, y en la foto siguiente salió una especie de bulto grande entrando a la casa, justamente en el cuarto de mi tío. También logré una foto que para mí fue la más aterradora. Se veía como si fuera una persona de aspecto punk, con su cabello parado, pero lo más raro es que tenía unos ojos raros, y en su boca la expresión de un grito de dolor. En otras partes donde estaba oscuro, se veían muchos bastoncillos de esos que dan en Navidad, pero en forma de luces en el aire. Enseñé las fotos a mi familia y se sorprendieron. Mi abuela en ese entonces sufrió una enfermedad rara, y después de un tratamiento médico fallido, decidieron llamar a una curandera, por así decirlo. Vio a mi abuela y le dijo que también la casa estaba llena no solo de fantasmas, sino también de entes malignos y otras cosas que habían entrado en un portal a ella. Al parecer una de mis tías había jugado la Ouija muchos años atrás, y eso había ocasionado que se hubiera abierto un portal. La señora limpió toda la casa como una semana entera,
y dijo que había logrado sacar todo lo que había entrado por el portal. Pero en una parte de la casa, donde es una especie de corral, había una entidad enorme de negro, misma que era una especie de guardián. Mencionó que esta entidad cuidaba un dinero que estaba enterrado ahí desde tiempos de la revolución, y a él no lo podía sacar. Él se iría cuando alguien le ofreciera su alma a cambio de ese dinero. También mencionó que había otro niño que estaba enterrado ahí desde principios del siglo XX, el cual no era una entidad mala, pero sí muy traviesa. La verdad es que yo creo mucho en esa señora, pues en el 2013 yo sufrí un accidente en motocicleta. Los doctores me habían dado por muerto pues había tenido un derrame cerebral, y ella me ayudó a sobrevivir. Total, la casa había quedado bien y ya no había nada malo. Solo ese guardián que aún no se ha mostrado para nada. Hemos visto a un niño un par de veces. Justo ayer escuché la risa de un niño en la casa, cuando solamente me encontraba yo en ella. Esta es una historia algo corta pero cierta, y espero que puedan compartirla. Relato enviado por Robert Ramírez, mismo que me ha pedido que le enviara saludos a su hija de nombre Alison Renata Ramírez Carvajal. Espero escuchen juntos la historia y la disfruten. Que por cierto es el primer saludo que envío. Felicidades, creo. Te contaré algo que nos pasó tanto a mi madre, mis hermanas y a su servidor. Era el año de 1990. Yo contaba con escasos 6 años, mientras que una de mis hermanas tenía 5 y la menor 4 años. Nosotros en aquel tiempo vivíamos en Izcalli de las Salinas, en lo que es el municipio de Tultitlán, Estado de México. Sucedía algo particular en dicha casa, puesto que en ciertas madrugadas, algo levantaba prácticamente una pata de nuestra litera. Para ser más preciso, la litera permanecía levantada sobre 3 patas. Mi madre de igual manera sentía cómo nos levantaban a todos nosotros, porque de igual forma, ella sentía como una de las 4 patas se elevaba. Cuando esto pasaba tenía que echarnos agua bendita a nuestras frentes y luego se ponía a orar. Con el paso del tiempo, mi familia optó por vender esa casa y nos mudamos a la Ciudad de México. Nunca encontramos explicación alguna de por qué sucedían esas cosas. Como dato curioso, en la actualidad he pasado a visitar a algunos amigos de mi infancia, y ellos me comentan que los habitantes que viven actualmente en mi antigua casa mencionan que los espantan mucho por las noches. Por lo visto, estos fenómenos todavía se siguen repitiendo hoy en día. Mi nombre es Cintia y nuevamente les voy a compartir una historia que me sucedió en la adolescencia. Como ya les había contado anteriormente, me suceden cosas muy extrañas. Hay personas que me dicen que es porque tengo la mente muy abierta. No sé a lo que se refieren realmente, pero lo que sí sé es que parece que esta capacidad, entre comillas, de algún modo me va a acompañar por siempre. A raíz de una serie de problemas causados por una extraña y repentina enfermedad que atacó a mi madre, yo era una persona muy creyente. Comencé a preguntarme por qué sucedían esas desgracias a mí. En uno de esos días en que todo iba muy mal y que mi madre en vez de recuperarse parecía empeorar, le dije a mi madre, ¿por qué si nosotros somos buenas personas nos pasa esto? ¿Por qué Dios permite que nuestra familia acabe de esta manera? Mi mamá trató de tranquilizarme y me dijo que hay cosas que están en las manos de Dios y que no debiera perder la fe. Esto que les cuento sucedió por la tarde, y ese mismo día en la noche mi mamá empeoró. No había medicina que surtiera efecto o médico que la pudiera ayudar. Yo en un acto de desesperación le gritaba a Dios, tú no existes, yo aquí como mensa suplicando por algo que no veo que va a llegar nunca. ¿Cómo es posible que nos deje sufrir de esta manera? Así continué un buen rato despotricando contra Dios. Al día siguiente, cuando me bajé del transporte público para dirigirme a mi casa, vi que en una esquina estaba un perro con un pelaje negro y reluciente. Me había llamado la atención por su color y su porte. Seguí caminando y sentí que alguien me seguía.
Volteé y vi al perro. Esta vez no pude dejar de ver sus ojos. Eran rojos, 100% rojos. Me dio mucho miedo ya que era de raza pitbull. Pensé que podía atacarme, así que aceleré el paso. El perro no me dejaba de seguirme. En ese momento ya sentí algo muy extraño, de esas veces que los vellos se erizan sin motivo aparente. Me detuve en una tienda y el perro se detuvo sin perderme ni un momento de vista. Tenía una mirada horrible. Yo sentía mucho miedo, pero tenía que seguir mi camino. Así que salí de la tienda y pensé que tal vez el perro se quedaría ahí o solo se iría. Para mi desgracia, el perro era cada vez más insistente. Llegué a pensar que eran mis nervios, hasta que comencé a meterme, cruzar la calle, regresarme, incluso me seguí una calle después de donde yo vivía, con la intención de perder a dicho perro. Pero él hacía exactamente todo lo que yo hacía. Pareciera no importarle a nadie más, a pesar que a esa hora había mucha gente en la calle. Ya más asustada me dirigí directamente a mi domicilio. Esta vez sin titubear, cuando iba caminando un miedo horrible me estaba paralizando. Así que intenté rezar, pero no pude ni terminar una oración. Parecía haberlas olvidado en cuestión de segundos. Cuando llegué, mi madre abrió la puerta casi de inmediato. Sin decirle nada, tal vez solo por mi cara de espanto, mi mamá se percató de la presencia del perro. Dice que se le erizó la piel al verlo y que sintió mucho miedo. Ella solo me abrazó y me metió a la casa y no paró de rezar. De un momento a otro, el perro había salido corriendo. Tal vez esta historia no les provoque miedo, pero puedo decirles que lo que yo sentí fue horrible. Esto se lo atribuimos a que yo estaba retando a Dios, y con eso no se juega. Había aprendido mi lección. Seguía escuchando risas. Además veía por las ventanas como si alguien se asomara desde fuera. Estaba tan molesto por la situación que salió de la casa a reprender a quienes creía los hijos de sus vecinos, mismos que había pensado que se habían metido a jugar a la casa. Cuando salió se encontró con un señor que le explicó que aquel predio en el que ahora vivía fue una de las tantas escuelas que quedaron inservibles después del terremoto del 85, el más destructivo en la historia de la Ciudad de México. En dicho terremoto murieron más de 10,000 personas, en su mayoría niños, que sin darse cuenta de lo que había sucedido con ellos, quedaron plasmados sus espíritus en el lugar, llenándolo de risas, de juegos y bromas inocentes. El vecino aseguró que el alboroto llega a ser tal cual parece que viven dentro de esa escuela en sus mejores tiempos. También mencionó que esos eventos solo sucedían en horas de clases, por lo cual tendrían que presenciar el suceso cuando tuvieran descanso entre semanas. A la fecha, algunos de esos planteles educativos fueron puestos en pie nuevamente. Se dice que se pueden ver continuamente pequeños niños translúcidos que desaparecen entre las paredes o pasan corriendo de un lado a otro, como si estuvieran buscando la manera de asistir a clases, aún después de estar muertos. Por el evento ocurrido, todos aquellos lugares fueron convertidos en algo raro. La habitación estaba completamente vacía, porque aún no la convertían en la recámara de su agrado. Después de prepararse un café, se sentó a ver televisión. Puso la taza en la mesa de al lado, pero cuando quiso volver a tomarla, ya no estaba. Pensando que tal vez la había olvidado en la cocina, quiso levantarse para ir por ella. Pero la sorpresa es que la taza estaba ahí nuevamente, y esta se encontraba vacía. Volteó a ver para todos lados porque escuchaba unas risas y cuchicheos, como si alguien estuviera escondido mientras observaba la broma. Empezó a buscar nuevamente por la casa, pero como no tenía mucho en dónde buscar, terminó rápidamente. El hombre... Una pareja se había mudado a una casa nueva. Habían transcurrido 2 semanas y en un día festivo tuvieron oportunidad de descanso y no fueron a trabajar. Ese día pretendían levantarse tarde, pero escucharon en la parte de arriba ligeros pasos, mismos que corrían de un lado a otro. Pensando que quizás era el perro, el hombre se levantó para sacarlo, pero este se encontraba echado en sus pies. El hombre estaba algo extrañado,
por lo que fue a ver qué era lo que ocasionaba el ruido. No pudo notar nada más. Conservan aquella alegría, siendo los niños los causantes de bromas a las personas que laboran o habitan en ellos. Mi nombre es Roberto Sáenz y les comparto una experiencia muy fuerte que nos tocó vivir hace ya varios años. Eran como las 2:30 de la mañana, me estaba despidiendo de una fiesta con unos amigos. En ese entonces ni mis amigos ni yo teníamos vehículo,